Buenas noches. Ahora trataré el tema instrumentos para la organización documental. ¿Qué son los instrumentos para la organización documental? Estos son herramientas con el objetivo específico de apoyar el desarrollo y la implementación de los programas de gestión documental y archivística. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? La diferencia que existe entre ellos es que cada uno cumple una función diferente, un objetivo diferente. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Ya veremos. Tenemos que entre estos son 9 instrumentos para la organización documental. Cuadro de clasificación documental, tablas de retención documental, programas de gestión documental, plan institucional de archivos, formato único de inventario documental, modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión documental, banco terminológico de tipos de series y subseries documentales, mapas de procesos, tablas de control de acceso. Ahora hablaremos de cada uno. El cuadro de clasificación documental es este instrumento. Se expresa en el listado de todas las series y sus series documentales, con su correspondiente codificación. Este va conformado por la historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite que la clasificación y descripción archivística esté en la conformación de las agrupaciones documentales. Ahora tenemos las tablas de retención documental. Permiten la clasificación documental de la entidad, acorde a su estructura orgánica, funcional e indica los criterios de retención y disposición final de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. El programa de gestión documental es el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión y clasificación, organización, conformación, disposición de la información pública de su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación. Tenemos también el plan institucional de archivos. Este instrumento es para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos vistos por la entidad. Tenemos el formato único de inventario documental. Este instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. El modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión documental electrónicos de archivo. Estos requisitos para la gestión de documentos electrónicos se encuentran establecidos en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012. Este es un instrumento de planeación, el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las entidades. Ahora también tenemos el banco terminológico de tipos, series y subseries documentales. Este instrumento permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de los lenguajes controlados y estructuras terminológicas. También los mapas de procesos. Los mapas de procesos son establecidos en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012.
Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística de las entidades, estos son herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. Son utilizados para la descripción de las relaciones entre funciones y los procesos que ofrece una visión general del sistema de gestión. Bueno, las tablas de control de acceso. Este instrumento sirve para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. Bueno, ahora vamos con otra pregunta que está dentro de este tema. ¿Cuál es el marco normativo de las tablas de valoración documental? Se debe proceder a identificar los valores primarios, que son los administrativos, contables, fiscales, legales y técnicos. Y también se deben identificar los valores secundarios, que son los históricos, los científicos y culturales, que posea la documentación. Esta valoración dará como resultado el establecimiento de los tipos de retención y su disposición final, los cuales quedarán plasmados en la tabla de valoración documental. El artículo 4, que viene a ser el formato de la tabla de valoración documental, en este artículo nos hablan de que las entidades de la administración pública adoptarán el formato de tabla de valoración documental que se adjunta en este artículo dado por el Archivo General de la Nación. Las tablas de valoración se elaborarán teniendo en cuenta el cuadro de clasificación con el fin de registrar correctamente las oficinas productoras, tanto administrativas como misionales, y la documentación por ellas producidas. Además, se tendrá en cuenta otros datos tales como la retención de la documentación y la disposición final, que van a ser la conservación total, la eliminación y la selección. Esto viene a ser producto de la valoración. Las tablas de valoración documental se someterán a consideración y evaluación del comité de archivo de cada entidad o cada empresa correspondiente. La aprobación será dada por el comité evaluador de documentos respectivos y será la aplicación inmediata. En el artículo 5 del presente acuerdo, que rige a partir de la fecha de la publicación, deroga expresamente los demás que sean contrarios. Bueno, también otro tema a tratar es cuáles son los pasos para la elaboración y presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración. Bueno, las tablas de valoración son un listado de asuntos o series y sus series documentales a las cuales se les determina un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los documentos ya producidos que han pasado a su segunda o tercera etapa, es decir, a documentación semiactiva de uso administrativo, ilegal, ocasional o inactiva que ha dejado de emplearse con fines legales o administrativos. Para la elaboración de las tablas de valoración documental, resulta útil
remitirnos a la metodología expuesta en el ya citado Manual de Organización de Fondos, acumulados en el Acuerdo número 2 del 2004. Ahora tenemos, primero, compilación de información institucional a fin de reconstruir la historia de la entidad que produce la documentación, estableciendo fechas de creación y su supresión, cambios estructurales, las funciones y atribuciones, estructuras internas y entidades procedentes. Segundo, un diagnóstico en el que se establezca el nivel de organización del fondo, que además brinde información confiable sobre las entidades que la producen, dependencias, asuntos, fechas extremas y volumen documental en metros lineales, ya que esta información permite trazar un plan archivístico integral de intervención del fondo. Como tercero tenemos la elaboración y ejecución de un plan archivístico integral que contenga unos objetivos claros e incluya la información en el estado y conservación y el nivel de organización de los documentos, metodologías técnicas y archivísticas que van a aplicar cálculos de recursos económicos y humanos, o sea, un cronograma que debe tener la empresa o institución. Como cuarto, ejecución del plan archivístico integral, que comenzará con los procesos de organización documental en los que se observan los principios y procesos archivísticos relacionados a continuación, que es el orden siguiente: clasificación. Este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del organismo o empresa que lo produce. Ordenación. Los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en cuenta las unidades documentales al interior de cada asunto o serie y también los documentos al interior de cada unidad de conservación y donde deben de ir organizados, como en las carpetas correspondientes a diferentes unidades administrativas. En la aplicación de los anteriores procesos archivísticos se desarrollan las siguientes actividades: la depuración, que es el retiro de copias, duplicados y documentos que no sean de archivo; separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo testigo; foliación y retiro de material abrasivo; almacenamiento de la documentación en un buen estado dentro de las carpetas y cajas; la elaboración de un cuadro de clasificación sobre el cual se debe basar el inventario; la descripción. Para la descripción se diligencia el formato único de inventario documental adoptado por el Archivo General de la Nación, incluyendo además la documentación afectada biológicamente. También tenemos la valoración, que es la etapa en la cual se identifica si los documentos poseen valores primarios o secundarios, y de esta manera se establece el tiempo de retención en el archivo de gestión y el archivo central, y se señala su disposición final, remitiéndose al ITE sobre la valoración documental. Ahora, como quinto, tenemos la elaboración de las tablas de valoración documental. Esta valoración se basa en el conocimiento de la historia institucional y con los inventarios de cada etapa del desarrollo de la entidad. Se elabora la propuesta de la tabla de valoración documental, el nombre de la entidad, de la unidad administrativa y de las series o asuntos son los datos con los cuales se inicia el diligenciamiento del formato. El tiempo de retención en el archivo central, la disposición final y los procedimientos será el resultado de la valoración. El código se asignará siguiendo el orden jerárquico
de dependencias y el orden alfabético de las series o asuntos. La propuesta de las tablas de valoración deben presentarse ante el comité de archivo de la entidad, debidamente sustentada, acompañada de todos los actos administrativos de creación, reestructuración, función, liquidación, manuales y demás normas internas y externas que afecten la producción documental y que determinen su retención o su disposición final, manual de fondos acumulados. Para la disposición final se elaborarán las tablas de valoración, cuadros de clasificación, inventarios para cada periodo de acuerdo con cada estructura. Para el ejemplo en mención son 3. Se definen según los periodos que hayan sido ya calificados. También tenemos que para la aprobación de las tablas de retención o valoración documental, el acuerdo 4 del 2013 establece en su artículo 8 la aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades de orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de las entidades de nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. La convalidación de tablas de retención o valoración documental en el año de 1991, fecha de creación de la entidad, vienen siendo un título que establecen en su artículo 11 la evaluación técnica y solicitud de ajustes. El Comité Evaluador de Documentos de Archivo General de la Nación y los consejos departamentales o distritos de archivos, de acuerdo con su competencia y jurisdicción, tendrá un plazo máximo de 90 días contados a partir de su recepción para evaluar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental que sean llevadas por cada empresa o entidad. Estos ya son llamados cuando ya sea dada su respectiva evaluación. Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental presentadas a las instancias para su aprobación con anterioridad a la entrada de vigencia del decreto 2578 del 2012 y solicitar los ajustes a que hayan dado lugar de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 9 del decreto 2578 del 2012. En los anteriores términos dejamos rendido nuestro concepto, el cual debe considerarse única y exclusivamente para el caso puntual de esta consulta entre los parámetros establecidos en el artículo 28 del Código de Procedencia Administrativo y el contenido administrativo de la Ley 1437 del 2011. Ahora, mirando la cuarta y última pregunta, ¿cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación? Tenemos que el artículo primero nos establece los lineamientos básicos que deben seguir y tener las entidades del Estado
en sus diferentes niveles y las empresas privadas que cumplen funciones públicas para la organización de los fondos acumulados y la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental. Continuación con el acuerdo 2 del 2004, en el artículo segundo, que nos dan las siguientes definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se definen los siguientes conceptos. El cuadro de clasificación es un esquema que refleja la jerarquía y clasificación dada a la documentación producida por una institución en el que se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y subseries documentales. El fondo acumulado se entiende por fondo acumulado el conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivístico, ni las mínimas condiciones de conservación, mejor dicho, ninguna clase de organización. Las tablas de retención documental. Estas son el listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase del archivo. La tabla de valoración documental es el listado de asuntos o series documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su exposición final. En el artículo 3 nos dan a conocer la organización de los fondos acumulados. En la primera etapa, que nace la compilación de información institucional, la búsqueda preliminar de los documentos del ente o entes productores, con el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que producen los documentos. En segundo, la búsqueda y recuperación de manuales de funciones y procedimientos, estatutos, organigramas. En evento de no encontrar los organigramas, es preciso reconstruir la evolución de la estructura orgánica de la institución. A partir de los materiales obtenidos en la búsqueda preliminar y la misma documentación, objeto de organización. Tercero, adicionalmente se deben buscar otras fuentes como testimonios, bases de datos, informes, estadísticas, entrevistas o funcionarios de entidades con las que se haya relacionado. Cuarto, los datos del archivo, nombre del archivo, ubicación física, fecha de creación, ubicación en la estructura administrativa. Quinto, la planta física. Verificar en las áreas de depósito y de trabajo las condiciones ambientales, locativas y materiales de mobiliario que así sean aptas para el archivo. Sexto, la conservación de los documentos. Se debe constatar si se presentan deterioros biológicos, químicos o físicos. También se requiere determinar en qué unidades de continuación van los documentos, en carpetas, acetas, legajos, tomos, libros, paquetes, etc. Se encuentra toda la documentación. La segunda etapa del diagnóstico se da y se adelantan las tareas anteriores. Se procederá a elaborar un diagnóstico que refleje la situación real del fondo acumulado, explicando en él todas las circunstancias observadas, tales como el estado de organización documental, los instrumentos de recuperación de la información, los inventarios relacionados, los libros de control y de registro, entre otros. También tenemos y debemos mirar los tipos de soporte, el papel, si son en papel, audiovisuales, fotográficos, fílmicos e informáticos. Fechas extremas teniendo en cuenta desde la más antigua hasta la más reciente. En el volumen
de la documentación dada en metros lineales. En la tercera parte hablamos de la elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral. Para la preparación del plan de trabajo es importante tener en cuenta los datos obtenidos en la primera etapa consignados en el diagnóstico, con el fin de establecer las necesidades del personal, materiales, insumos, equipos, instalaciones, proceder a la elaboración del cronograma que permita determinar los tiempos de duración del trabajo a desarrollar y el presupuesto correspondiente. En la organización documental se observarán los principios y procesos archivísticos relacionados a continuación. O sea, la clasificación. Este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del organismo o organismos productores. La ordenación. Los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en cuenta las unidades documentales al interior de cada asunto o serie y también los documentos al interior de cada unidad de conservación, como las carpetas, los legajos, tomos, libros. Bueno, ya esto lo había dicho anteriormente. También debemos tener en cuenta las diferentes unidades administrativas para la inscripción. Se diligenciará el formato único de inventario documental adoptado por el Archivo General de la Nación, incluyendo además la documentación afectada biológicamente. En la aplicación de los anteriores procesos archivísticos se desarrollarán las siguientes actividades: depuración, que es el retiro de copias, de duplicados del archivo, documentos que estén repetidos. La separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo testigo en la foliación y el retiro del material abrasivo. Continuamos teniendo en cuenta el acuerdo 2 del 2004, que es el almacenamiento de la documentación en buen estado dentro de carpetas y cajas, elaboración de un cuadro de clasificación sobre la cual se debe basarse el inventario. Tenemos la cuarta etapa, que es la valoración. Se debe proceder a identificar los valores primarios, administrativos, contables, fiscales, legales. Estos son los primarios. Y los valores secundarios, que son los históricos, científicos y culturales, que posean los documentos. Esta valoración dará como resultado el establecimiento de los tiempos de retención y su exposición final, los cuales quedarán plasmados en la tabla de valoración documental. En el artículo 4, el formato de la tabla de valoración documental, las entidades de las administraciones públicas adoptarán el formato que nos da el Archivo General de la Nación. Las tablas de valoración se elaboran teniendo en cuenta el cuadro de clasificación con el fin de registrar correctamente las oficinas productoras, tanto administrativas como misionales, y la documentación por ellas producidas.